Hoy vamos a meternos de lleno en una propuesta que podría cambiar las reglas del juego en la educación en Argentina. Es la conocida como Ley de Libertad Educativa. Vamos a desgranar qué es, qué propone exactamente y qué impacto podría tener. Para que quede todo claro, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a ver de qué va esta nueva propuesta de ley. Luego, la pondremos cara a cara con la ley que está en vigor para entender bien los cambios. Después, analizaremos el posible impacto. Y para terminar, veremos qué camino le queda por delante en el Congreso para llegar a ser ley. ¿Empezamos? Vale, pues entremos en materia. Lo que hay sobre la mesa es una propuesta de ley educativa, y es fundamental entender que no hablamos de un retoque o una pequeña reforma, sino de mover los cimientos de todo el sistema. Y cuando decimos mover los cimientos, es literal. La propuesta no es modificar la ley actual, sino derogarla por completo y sustituirla por una nueva. O sea que las reglas de la educación en el país podrían reescribirse desde cero. Y que conste que esto no es una especulación, ¿eh? Medios de comunicación de peso, como La Nación o Infobae, ya han confirmado que el gobierno está trabajando en borradores, así que todo lo que vamos a ver se basa en lo que se ha filtrado de esos documentos. Muy bien. Para entender la dimensión de los cambios que se proponen, primero tenemos que pararnos a pensar en lo que hay ahora mismo. ¿Sobre qué pilares se sostiene el sistema educativo actual? Pues a ver, la ley actual, que es de 2006, se basa en ideas muy claras. La educación es un derecho social. El Estado es el principal responsable de que ese derecho se cumpla. Y eso se traduce en que la educación pública tiene que ser gratuita, laica y, por supuesto, obligatoria desde infantil hasta que se acaba la secundaria. Esas son a grandes rasgos las bases del sistema que conocemos hoy. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Vamos a coger los puntos clave y a comparar lo que dice la ley actual con lo que plantean los borradores de esta nueva ley de libertad educativa. Un momento, antes de nada tenemos que aclarar un concepto que va a ser muy importante, el homeschooling, o dicho en español, la educación en el hogar. No es más que eso, la práctica de que la formación de los niños y niñas se haga en casa, en el entorno familiar, en vez de en una escuela. Aquí tenemos el primer gran cambio. La ley de hoy no contempla el homeschooling como una opción válida frente a la escolarización obligatoria. La nueva propuesta, sin embargo, sí que lo permitiría, con el argumento de dar más libertad de elección a las familias. Lo que sí señalan los análisis es que, de momento, en los borradores no se especifica muy bien cómo se controlaría la calidad de esa educación en casa. Otro giro radical lo encontramos en la religión. Hoy por hoy, la educación pública es laica. La propuesta lo que haría sería abrir la puerta a que se imparta educación religiosa confesional, es decir, de una fe concreta dentro del horario escolar. La idea de fondo es que la escuela refleje mejor los valores de las familias de la comunidad. Y llegamos al que es quizá el cambio más estructural de todos, el papel del Estado. A día de hoy, el Estado es el garante principal del sistema. La propuesta habla de una redefinición profunda de esta función. Aunque los borradores no son muy específicos, todo apunta a que el Estado podría pasar de ser el principal proveedor de educación a tener un papel más de regulador, cediendo protagonismo a las familias y a las instituciones privadas. Muy bien, hemos visto los cambios. La pregunta ahora es obvia. ¿Y esto en qué se traduce en el día a día? ¿Qué consecuencias podría tener para las escuelas, para el profesorado y para el alumnado? Desde luego, el impacto de una reforma así se notaría en todo el país. Y en el debate público ya hay, como no, dos visiones enfrentadas. Por un lado, quienes defienden la ley dicen que traerá más libertad, más competencia y, por tanto, una mejora en la calidad. Por otro lado, las voces críticas alertan de que podría aumentar la desigualdad, creando un sistema más fragmentado, donde la calidad de la educación dependa mucho más del dinero de cada familia. Esto, dicen, debilitaría la escuela como espacio de cohesión social. Pero, ojo, hay que tener muy claro que todo esto, de momento, es solo un proyecto, no es una ley. Para que llegue a serlo, tiene que pasar por un proceso legislativo muy concreto. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. El camino en el Congreso, desde luego, no es corto. Primero, el proyecto tiene que presentarse de forma oficial. A partir de ahí, tiene que debatirse y aprobarse en las comisiones de la Cámara de Diputados y después en el Pleno de esa misma Cámara. Si supera ese paso, todo el proceso se repite en el Senado y solo si sale adelante en todas esas votaciones se convertirá finalmente en ley. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que en realidad es el centro de todo este debate. Más allá de esta propuesta en concreto, esto nos obliga a pensar qué modelo de educación se quiere y se necesita, qué principios no son negociables para construir un sistema que prepare de verdad a las nuevas generaciones para los retos del futuro. Una pregunta que desde luego da para pensar. Gracias por habernos acompañado.